Yo les invito a que cierren sus ojos. Damos gracias, Señor, por este día que tú nos has regalado, por este domingo, Señor, que podemos estar en tu casa, papá. Cada uno de nosotros tiene una necesidad, cada uno de nosotros está pasando diferentes circunstancias, papá. Y queremos pedirte que sea tu Santo Espíritu, papá, que pueda obrar en nosotros. Tu promesa es que tú enviarías al Espíritu Santo. En tu nombre, Jesús, dice tu palabra que tú, oh Dios, enviarías al Espíritu Santo. Padre eterno, Rey de Reyes, Señor de Señores, te reconocemos en esta hora en nuestro interior, te reconocemos. Yo te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás. Si todos pueden cerrar los ojos y en su interior, en su corazón, pueden reconocer a Dios como el creador de todas las cosas, como aquel que reconcilió a través de Jesucristo consigo mismo a la humanidad. Que puedas reconocer que todo es su gracia, todo es a través de Él y para Él. Todo fue hecho por Él y para Él. En el nombre de Jesús, su palabra dice que lo invisible y lo visible, todo ha sido creado por Él. Nosotros somos su creación. En esta noche te reconocemos, Dios Todopoderoso. Quítanos del orgullo, de la altivez de espíritu, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y danos un espíritu nuevo, un espíritu recto que sepa discernir entre lo bueno y lo malo. Amado Dios, te rogamos en esta noche, Espíritu Santo, te invitamos y que tú puedas hablarnos a través de tu palabra y que tú puedas darnos entendimiento, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y que tú nos sigas guiando, que tú puedas guiar mi vida y que puedas poner palabras de gracia, de sabiduría. Tuya es la gloria, tuya es la honra, y no dejaremos de verte como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores, aquel que se sentó a la diestra del Padre, que gobierna con justicia, y que tú tienes la última palabra de todo, de todas las cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor en el nombre de Jesús. Oh Espíritu Santo. Amén. Quiero dar gracias a Dios porque Él es bueno, amén. Quiero dar gracias a Él porque está con nosotros nuestra prima Marina. Está allá. Y estoy muy contento por eso, porque sé que Dios tiene planes de bien y no de mal, planes de paz, de abundancia, amén. Y Dios, cuando le creemos, Él se manifiesta. Cuando clamamos a Él, nos esconde. Él se manifiesta, dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, que no conocemos. Amén. Así que todo aquel que se anime a clamar, a buscarlo, no va a ser decepcionado por Él. Él se va a mostrar. Jesús dijo: cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en el cielo. Y Él, su deseo, y más que su deseo, podríamos llamarle, Él desea siempre mostrarse como un padre, más que como el creador de los cielos y la tierra. Jesús nos dijo: cuando oren, digan Padre, porque Él estaba revelando su corazón y el deseo de Dios, de cómo Él quería mostrarse, y su deseo era mostrarse como Padre, y sigue siendo ese su deseo. Él nos ve como hijos, por eso que dio a su Hijo en la cruz por nosotros, y a través de Jesús Él nos reconcilió y nos adoptó, dice la palabra, como hijos suyos. Entonces podemos ver a un Dios creador de los cielos y de la tierra, que también tenemos que verlo de esa manera, pero su deseo es que podamos ser hijos y Él nuestro Padre. Amén. Si cada vez que nos podamos acercar a Él, que podamos acercarnos de esa manera como hijo y Él como Padre. Pero Él
es un Padre que sabe amar, que sabe corregir, que sabe cuándo hablar, que sabe cuándo callar, y que Él nos llama a su intimidad. Él nos va a corregir, pero en la intimidad. Yo en lo secreto te voy a hacer comprender sabiduría. Yo en lo íntimo, escucharte, te voy a sanar, te voy a liberar. Y en lo público vas a ser recompensa. Muchos van a verte diferente porque hubo secreto, porque supiste reconocerlo. Amén. Gloria a Dios. Yo lo voy a invitar a que puedan abrir su Biblia o desbloqueen su celular y vayan a la Biblia, a Romanos. Amén. Este es un versículo muy conocido. Romanos 12. Y le vamos a dar lectura en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Romano 1. Romano 1 dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Gloria a Dios. Amén. Mientras pensaba en qué compartir, sé que es un tiempo donde el mundo va en sentido contrario a cómo nos llama vivir Cristo. Y aquel que vive a Cristo se da cuenta que va en sentido contrario a aquellos que viven sin Cristo. Amén. Donde el apóstol Pablo decía: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego, decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le decía a la iglesia: yo les ruego que por la misericordia de Dios, cada uno de nosotros ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo. Amén. Y pensaba en esto, en cómo huimos de ser sacrificio vivo para Dios. De cómo una iglesia, nosotros que hemos creído en Cristo, necesitamos ser sacrificio vivo en este tiempo difícil que estamos viviendo. Amén. Donde el mundo dice una cosa, pero las escrituras dicen totalmente otras. Que Cristo nos llamó a vivir en sentido contrario a la corriente de este mundo. Pero todo comienza con ser sacrificio vivo. Y el sacrificio vivo tiene que ver y nace de un deseo voluntario en nuestro interior. Y es ahí cuando se convierte en un sacrificio vivo. Cuando mi interior, mi ser, mi corazón reconoce a Dios como digno. Y reconocer la dignidad de Dios me hace voluntariamente convertirme en un sacrificio vivo, donde yo soy la ofrenda. Antes, en el Antiguo Testamento, dice que ofrecían ofrenda, pero el hombre no era la ofrenda, traían ofrenda. Pero cuando Jesús vino, Él fue un sacrificio vivo. Delante de Dios Él se entregó para siempre, y ya no había que entregar un sacrificio externo, algo que yo pueda presentar delante de Dios, sino que ahora Él nos había reconciliado con Dios, nos reconcilió con Dios, y nosotros nos convertimos en sacrificio vivo. Amén. Donde voluntariamente en nuestro ser decidimos reconocerlo a Dios y reconocemos que Él es digno de que mi vida sea rendida delante de Él. Y eso nos hace ser un sacrificio vivo. Amén. Necesitamos reconocer la dignidad de Dios,
que Él es digno y de que es digno de que yo me humille delante de Él. Él es el Rey, Él es el Creador, Él es el Padre y yo soy su Hijo y decido voluntariamente reconocerlo. Amén. Como un sacrificio vivo, santo, dice. Y yo anotaba que dice, cuando dice santo apunta a la santificación de nuestras acciones, como el hecho de que hemos sido purificados por la sangre de Cristo. Amén. Santo y agradable al Señor. Todo lo que estamos acá no podríamos ser llamados santos a menos que la sangre de Cristo nos redima de nuestro pecado y de lo que cargamos. Amén. Y Jesús no tan solo viene a redimirnos, sino que todo lo que hacemos es santificado a través de Jesucristo. Todo lo que hacemos, nuestras acciones, nuestra manera de hablar, todo debe ser santificado delante del Señor. Santo y agradable, dice. Amén. Cuando hablamos de agradable, dice, demuestra la necesidad de someternos a sus reglas. Por eso es agradable delante de Él. Porque no andamos con nuestras propias reglas y con nuestras propias decisiones, sino que ya dejamos de andar en lo que nosotros queríamos y ahora es su palabra y yo me someto a su palabra. Entonces somos un sacrificio vivo, santo, porque la sangre de Cristo nos ha redimido, y agradable porque ya no andamos como nosotros queremos, sino que hemos entendido que Dios dejó su palabra escrita y voluntariamente aceptamos su palabra y ya no andamos por nuestras propias reglas, sino que ahora obedecemos a su palabra y nos convertimos en un sacrificio vivo, santo y agradable a través de Jesucristo. Amén. Y más adelante dice que no debemos amoldarnos no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Amén. Necesitamos en este tiempo conocer su voluntad y que sepamos que es buena, agradable y perfecta. Cuando reconocemos su voluntad en el aquí y en el ahora, yo puedo asegurarle que vamos a tener paz. Va a haber paz. Aunque los momentos sean difíciles, va a haber paz. Esa es la promesa del Señor. Dice la palabra del Señor que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. Amén. Pero yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente, dice en el 2, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén. Pero volvemos al principio, todo comienza cuando nuestro interior reconoce a Dios, reconoce la obra de Jesús. Y ya no es porque alguien te está pidiendo, sino que voluntariamente yo decido acercarme al Señor y comenzar a vivir una vida nueva. Y su palabra comienza a cambiar nuestra manera de pensar, porque volvemos, ya no son nuestras reglas, no son nuestra forma de pensar lo que yo quiero hacer, sino que es su palabra, y su palabra ahora gobierna mi vida y gobierna mis pensamientos, y por consecuencia mi manera de vivir comienza a cambiar. Ya la costumbre que yo tenía
dejan de ser relevantes, y ahora la palabra de Dios se ha convertido en mi guía. Y el Espíritu Santo es en mi vida, y por lo cual me guía en la justicia, en la santidad. Amén. Y aquel que nos llamó a vivir en santidad. No imiten la costumbre de este mundo, dice la palabra. Más bien dejen que Dios transforme en personas nuevas. Amén. Dios desea con todo su corazón que su pueblo sea transformado en la mente. Nuestra mente necesita ser transformada. Tenemos oración, tenemos ayuno, pero muchas veces olvidamos de que nuestros pensamientos necesitan ser renovados. Y solamente los pensamientos pueden cambiar a través de la palabra. La palabra. Por eso es necesario leer la palabra, escudriñar y salir de las costumbres que teníamos, que por ahí todos nacemos en un hogar, o muchos no, pero todos sí tenemos costumbres. Costumbres, pensamientos, forma de hablar, forma de pensar. En casa hay cultura. Cultura tiene que ver con costumbre, con algo, podríamos poner un ejemplo, el mate es una costumbre, es algo que se hace a diario. Entonces todos tenemos costumbres, tenemos pensamientos que se transforman en acciones, en forma de hablar. Por eso el Señor dijo que del corazón salen los pensamientos malos, del corazón salen las cosas malas que podemos ver a diario, y que si miramos el noticiero están llenas de malas noticias. Porque los corazones necesitan ser cambiados. Los pensamientos a través de personas que reconocen a Dios, que deciden vivir como un sacrificio vivo, santo, agradable y al Señor, y que se han dado cuenta que necesitan tener una transformación en la mente para que sus acciones sean diferentes. Amén. Así que tenemos que dejar de imitar las costumbres de este mundo. Dice, más bien debemos dejar que el Señor nos transforme a su imagen y a su semejanza. Amén. ¿Cuántos están entendiendo eso? Y uno de las cosas que nosotros tenemos en este tiempo, hay mucha preocupación, mucha ansiedad a causa de lo que va a pasar, a causa de lo que va a acontecer, si voy a tener para comer, para vestir. Y Jesús dijo que las personas del mundo dicen que viven de esa manera, preocupados, llenos de ansiedad. Pero los que confían en Él dicen que no viven de esa manera. Es por eso que leer la palabra es clave para tener una mente cambiada y transformada. Yo no digo que no va a costar, sí, pero es necesario creer a lo que Él está diciendo y caminar en sentido contrario. Para caminar en sentido contrario es clave leer su palabra y creer que el Espíritu Santo es quien nos guía a toda justicia, que nos guía a la santidad. Dice que los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Y una de las otras cosas que necesitamos vivir es en armonía. El mundo no vive en armonía. El mundo vive en pelea, en quejas, en odio, en envidia. Pero en 1 Corintios 1:10 dice: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya división entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Por eso necesitamos vivir contrario a lo que el mundo vive. Y vivir y dejar de vivir con costumbres, podríamos decir mundanas,
va a ser un poco incómoda al principio. Va a doler. ¿Por qué? Porque dice, no paguen mal por mal, sino que al mal se lo vence con el bien. Y una iglesia que alumbra es una iglesia que comienza a hacer el bien a pesar de que le hagan mal. Cuando te tratan mal, ¿cómo querés reaccionar? Tratarlo mal, responderle mal. Pero una vida en Cristo es todo lo contrario. Gloria a Dios. En Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero acaban por ser caminos de muerte. Decidir vivir conforme al Espíritu, a los pensamientos que son de bien y no de mal, nos llevan a vivir siendo bendecidos por el Señor. Cuando decidimos vivir en el bien y no en el mal. Pero cuando decidimos por andar en el camino del mal, todo acarrea muerte. Todo se convierte en muerte, no hay gozo, no hay paz, hay amargura, hay tristeza, hay angustia, y el enemigo es muy astuto. Él aprovecha cualquier circunstancia, cualquier palabra, cualquier acción para convertirlas en disparos en contra de nosotros, que nos hieren. Gloria a Dios. Vamos a leer ahora Romanos 8:5. Dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Gloria a Dios. Convertirte en un sacrificio vivo va a demandar a que nuestros deseos ya no sean. No podemos desear los deseos pecaminosos que nosotros cargamos, sino que debemos desear los deseos del Espíritu. Anhelar los frutos del Espíritu. El amor, la templanza, la misericordia, el dominio propio. Amén. Dios espera que nosotros podamos convertirnos en sacrificio vivo. Y todo eso es voluntariamente. Es cuando reconocemos que Dios es real, que entregó a Jesucristo, y comenzamos a vivir una manera diferente. Y que nosotros seamos conocidos por amar, por reaccionar diferente. Y es ahí cuando nos convertimos en luz en medio de la oscuridad, cuando nuestros pensamientos ya no son para nosotros mismos, sino que comenzamos a buscar la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable, a través de su palabra, y su palabra comienza a transformar nuestros pensamientos. Ya no es más mal por mal, ahora es bien por mal. Y comenzás a darte cuenta que es hermoso lo que dice, pero también cuesta aplicarlo. Pero cuando comienzas a aplicarlo, te vas a dar cuenta que el Espíritu Santo está en ti y te llena, y ya no vas a sentir el deseo de reaccionar como reaccionabas antes. Porque hay bendición y hay una llenura del Espíritu Santo dentro de ti cuando comienzas a aplicar la palabra del Señor.
y te sientes satisfecho en el espíritu, es algo que comienzas a experimentar en él, que de pronto sabes en aquel que ha confiado y sabes que aquel que te mandó a obedecer tiene su recompensa para ti, que los tesoros que estás haciendo tal vez nadie los ve, pero aquel que te llamó a obedecerle, a rendirte delante de él, te ve. Eso llena tu corazón, porque ya no buscamos recompensa del hombre, no buscamos las cosas de este mundo, sino que buscamos obedecer al Señor Jesucristo. Y que obedecer su palabra te convierte en amigo de Él. Y qué más placentero que saber que lo estás amando y que obedeciendo a su palabra eres amigo de Él. Y eso te llena. Todo aquel que comienza a aplicar su palabra va a descubrir que hay llenura de Él, hay plenitud, hay gozo, hay contentamiento, y que el que hace justicia es Dios. Y puede doler dejar que Él haga justicia, pero al fin te darás cuenta que fue provechoso y que hacer su voluntad es buena, perfecta y agradable, aunque en el momento no sea muy agradable. Vivir su palabra en el momento no es muy agradable. Para la carne se duele. Pero amar vale. Amar es lo mejor que podemos elegir, aunque duela. Duele amar, ¿no? Pero es el deseo de Dios que haya una iglesia que ame, que pueda hacer luz en medio de la oscuridad. Que pidas perdón cuando no te toca pedir perdón. Que busque la paz aunque el otro corra y quiera conflicto. Busca la paz. Busca la paz, dice la palabra. Debemos buscar la paz. La paz no es algo... hay veces que tienes que buscar la paz. Y necesitas tomar las armas que no son carnales, sino que son espirituales. Y tomar el perdón y darle a Satanás por la cabeza. Porque nuestras armas no son espirituales. ¿O es al revés? Sí, es espiritual. No son carnales, es espiritual. El amor es la mejor arma que tú puedes tener. El perdón. Donde a través de la oración tenemos fuerza, tenemos poder. A través de la oración. A través del Espíritu Santo que obra en nosotros. Pero muchos no hemos podido usar esas armas todavía. El amor, el perdón, el ir en busca de aquel que te lastimó, decir, tal vez yo me equivoqué, perdóname. Y si no te equivocaste igual, buscar la paz. Ese es el deseo del Señor, que una iglesia sea luz en medio de la oscuridad. Hace no mucho, no sé, habrán unos meses, tuve ahí, no de mi parte, sino de otra parte, tenían ganas de pegarme. Uno tenía ganas de pegarme, así dijo, ¿no? Y yo... por eso es necesario guardar la palabra, leer y guardarla, porque el Espíritu Santo, cuando necesites, te va a recordar la palabra y te va a hacer actuar. Ahora te recuerda la palabra y tú decides en tu corazón si obedecer o no, y de someterte a lo que Él te está pidiendo. Entonces, en el trabajo había uno que me quería pegar, o que dijo al menos, ¿no?
pasó una situación que no era para que él reaccionara así, pero reaccionó de esa manera. Y yo como que vos quedás sorprendido de la reacción de la otra persona, pero al momento vos te das cuenta que si no puede estar pasando esto, no era para eso. Y algo me dijo, no te canses de hacer el bien. Era el Señor. Entonces comencé a pensar y estaba mi carne y ¿qué hago? Dije yo. Yo sabía bien que yo no había hecho nada malo para que él reaccionara así. Y dije, bueno, yo le voy a pedir perdón. Yo tengo que buscar la paz. Yo conozco su palabra. Y eran pasado unas horas antes de venirme ya de mi trabajo. Lo veo, entonces me acerco y le digo, te quiero pedir perdón por si mi forma de ser o si hice algo, o si por tu reacción, yo te pido perdón. En ese momento él, porque íbamos caminando, me miró y me dice, sí, está bien, dice. Y se fue. Yo dije, yo estaba buscando la paz. Yo estaba buscando la paz, porque es lo que el Señor te pide. Y ves que después obedecer la palabra tiene su fruto. Dice un proverbio que cuando nosotros pasamos por alto la ofensa, estamos creando lazos de amor. Ese versículo lo encontré después de vivir esto. Yo supongo que eso a él lo hizo cambiar el pensamiento. Hoy cuando lo veo, él me abraza. Y tal vez esa situación podría haber terminado en algo mucho peor, o incluso no hablarnos, e incluso tener algo en el corazón en contra de tu prójimo. Porque nuestro prójimo no solamente los que estamos acá, sino tu prójimo es tu vecino, tu amigo, el que va con vos en el trabajo, a donde quiera que te muevas tenés a alguien a quien amar. Y después de que él, una vez después se arrimó y me saludó re bien, y yo quedé sorprendido, y yo decía, este es el Señor, el que hace las cosas, solamente tenemos que obedecer. Y él hoy me sigue abrazando, y siempre me saluda así, me agarra así, porque es un poco más alto encima, yo creo que sí me iba a pegar. Pero me abraza y me hace así, ¿cómo andás, Darío? Me dice, y después al tiempo encontré ese versículo y dije, es verdad, su palabra se cumple. Cuando pasamos por alto una ofensa y decides obedecer a la palabra del Señor, creas lazos de amor y rompes todo aquello que el enemigo quiere generar en contra de tu vida, aquello que el enemigo quiere producir en contra de tu vida. Entonces es un tiempo de buscar la paz, de someternos a su palabra, de hacer su voluntad, y que nuestros pensamientos sean renovados y que ya no hayan costumbre de pagar mal por mal, sino de hacer su voluntad, que es buena, perfecta y agradable. Yo te invito a que te pongas de pie. Vamos a orar y que el Señor pueda renovar nuestros pensamientos, que Él pueda poner un espíritu nuevo